Ya, mira, nosotros hemos comenzado a hablar sobre el cuerpo textual canónico, es los 66 libros de la Biblia, ¿no? El cuerpo textual canónico, ¿no? La visión panorámica, ¿no? Su fragmentación de 66 libros, de 1188 capítulos, 13.187 versículos, etcétera, ¿no? Su contenido, ese es contenido textual, contenido literario que tiene historia, ley, profecía, libros poéticos y también escatológicos, ¿no? Etcétera, ¿no? El contenido retórico que tiene tropología, figuras literarias, ¿no? Y el contenido ideológico, que cada partícula o cada fragmento, cada versículo contiene una idea de Dios, ¿no? Imagínate que si son cerca de 13.187 versículos y cada texto mínimo tiene una idea de parte de Dios. Imagínate cuántas ideas debemos almacenar en nuestro cerebro, ¿no? La Biblia prácticamente es infinita en ideología, ¿no? Entonces, hemos visto una visión panorámica del contenido, ¿no? De la Biblia, su contenido textual, literario, retórico y también ideológico, ¿no? La 2 de Brenner, Job, la 2, ya. Hablamos también del potencial y propósito, ¿no? Segunda Timoteo 3, 6, 7 dice, útil para enseñar, reducir, corregir, instruir, a fin de que no me sea perfecto. Ve, aquí vemos el potencial y propósito, ¿no? El potencial tiene que ver que trata con el intelecto porque enseña, trata con la conciencia porque redarguye, trata con el espíritu porque corrige y trata con la voluntad porque instruye, dirige. Entonces, ese es el potencial. Es la radio de acción de la palabra de Dios. Y el propósito es la perfección integral socioeclesial. O sea que estar enteramente preparado para una actitud, para una acción, un trabajo, un ministerio, tanto social como eclesial. Por ejemplo, en el ejemplo de Brenner, Brenner es un profesional, es un ingeniero muy cotizado, y entonces en el aspecto sociopolítico, Brenner, por la palabra y el conocimiento que tiene, está haciendo un trabajo excelente en el área profesional, en el área social, ¿no es cierto? Porque ha sido instruido en los valores y principios de la palabra de Dios, o sea que ha sido potencializado. Brenner ha sido potencializado en la palabra, ¿por qué? Porque vemos el cuadro de las tratativas de la palabra de Dios donde dice, trata con intelecto, que enseña, entonces él ha sido instruido, su intelectualidad ha sido, ¿qué cosa? Perfeccionada en el consejo de Dios. Su conciencia ha sido redarguida, tratada con el Santo Espíritu de Dios. Su espíritu ha sido corregido, su voluntad instruida y direccionada. Entonces, vemos ahí el potencial de la palabra de Dios en las personas, ¿no es cierto? Es la redacción. Entonces, yo tengo que tener una experiencia propia del potencial, yo tengo que tener una experiencia con el potencial de la palabra de Dios. Es decir, que el espíritu, la palabra me sigue instruyendo y tratando con mi intelecto, que la palabra sigue tratando con mi conciencia cuando me redarguye, y la palabra me sigue corrigiendo mi espíritu y también sigue tratando con mi voluntad. Entonces yo tengo que tener una experiencia con el potencial de la palabra de Dios para que yo esa experiencia pueda transmitir esa misma potencialidad, yo pueda enseñar, pueda redarguir, pueda corregir y pueda instruir. Si yo no he tenido una experiencia, este potencial, yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, cuando yo he sido tratado, la palabra tratado con mi radio de acción personal, yo ya puedo actuar con otras radios de acciones personales. Entonces, estoy apto para toda buena obra, como enseña la palabra de Dios. Brenner, está captando la idea, ¿no? ¿Aló? Sí, 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 lo estoy escuchando, sino que de Ya. rato pongo mute para poder, que no se interfiera lo que está mencionando. Pero sí, está muy claro, acerca de la introducción que me acaba de dar, de la Sí, parte bíblica y cómo está constituida, y acerca del potencial y propósito que tiene Dios para con nuestra ajá, vida, ¿no? Comenzando por exacto. el potencial, que es enseñar, redarguir, corregir, instruir, y el propósito que nos lleva a la perfección y a estar preparados, ¿no? Y Claro. sobre todo, pues esto es una continuidad histórica ¿Qué en para? ¿Vamos a cada entrar? persona, ¿no? Ujú.
Sí, bien. Ahora vamos a continuar con la diapositiva 3, con Hot. Hot, Hot, la 3. Ya. En el potencial textual también tiene que ver con la perfección integral, ¿no? Del creyente, uno, en la lucha contra las huestes de maldad, ¿no es cierto? Nos da los equipos, nos entrega la Biblia, nos proporciona las granadas, las metralletas, los misiles, los tanques, etcétera, para protegernos y vencer en la lucha espiritual contra las huestes de maldad que están constituidas por principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, etcétera. Y también el segundo punto de perfección integral tiene que ver de que va a perfeccionar nuestro carácter socioeclesial, ¿no es cierto? Nos va a preparar, a capacitar. 3, nos va a perfeccionar en el discernimiento de corrientes heréticas y religiosas. Es decir, nos va a proveer de una especie de una radios X para poder detectar, para poder discernir las corrientes heréticas y religiosas que están pululando por el mundo. Y cuarto, que nos va a perfeccionar también el ministerio eclesial. ¿No es cierto? Vamos a ser perfeccionados para toda obra de la iglesia del Señor. Bien, estas son la parte de la profesión integral del potencial textual, o sea que tiene poder para capacitarnos, para defendernos, para protegernos, etc. 4, verso 4, diapositiva 4, J. Ya. Ahora, en la interpretación textual, vemos que para el punto 1, que es la análisis contextual, ¿no? Para llegar al punto 2, la interpretación textual, tiene que cruzarse un puente. Hay un puente intermedio, donde hay primeramente una dependencia neumatológica, o sea, depender del Santo Espíritu de Dios primeramente. ¿Para qué? Para entrar en el análisis del contexto etnográfico. Cuando queremos hacer una interpretación del texto bíblico, pues de ley tenemos que hacer una interpretación de corte cultural. La etnografía tiene que trata con el folclore, la costumbre, tradición de los pueblos. Entonces, la Biblia también está dentro de un marco, de un contexto etnográfico, cultural, tiene su folclore, tiene su cultura, tiene su tradición, tiene su cultura, que nosotros tenemos que estudiar ese contexto etnográfico para llegar a una verdad de la palabra de Dios. Segundo, el contexto lingüístico, analizar la lengua, en qué se escribió, etcétera. El contexto retórico, porque la Biblia tiene tropología. Los tropos son figuras retóricas como la sinedotque, la prosopopeya, la metonimia, ¿cómo se llama? La hipérbole, etcétera, ¿no? Que más adelante vamos a estar estudiando, analizando cada uno de estos tropos de la palabra. Y entonces, el puente intermedio para una interpretación textual tiene que ver con el análisis etnográfico, lingüístico y retórico de la palabra de Dios. En el primer punto, dependiendo siempre del Santo Espíritu de Dios, que nos da la capacidad y la habilidad para poder hacer un excelente estudio y análisis de todos los aspectos que circundan sobre la Biblia, la etnografía, la lengua y la retórica. Bien, ¿estás captando la idea, no, Brenner? Sí, sí, sí. Ya. Hermano, más bien hay un sonido por ahí que está detrás de lo que usted está hablando. Creo que es un televisor o algo. De repente ahí... Sí, está interfiriendo, ¿no? Baje un poco su cámara, pastor, para que se aprecie. Ya. ¿Ya? ¿Ahí está bien? Ahí está. ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien. Ya. Ya. Baja un poquito. Ya. Ahí sí, está bien. Perfecto. ¿Aló? Sí, pastor. Sí, se le escucha, hermano. ¿Ahí escuchas? ¿Escuchas? Sí, pastor, se escucha. ¿Ahí está bien? Se le escucha bien. Sí, perfecto. Ya, bien, ahora sí. Ya, entonces, Brenner, entonces, estamos así a grosso modo, ¿no? Explicando, ¿no? La tratativa, lo que concierne, lo que implica el texto, ¿no? El potencial que tiene, la ideología que tiene, ¿no es cierto? El análisis que implica. Ahora entramos al 5, al 5, pusimos un ejemplo allí en cuanto a la acción microscópica textual, ¿no es cierto?
Cuando nosotros, alguien se siente mal, entonces va al médico y el médico comienza a solicitarle una serie de, ¿cómo se llama?, de análisis, ¿no? De esputo, de heces, de sangre, de orina, de sudor, etcétera, de mucosidad, hasta de cerumen. Entonces, luego esa muestra pasa a un laboratorio y el laboratorio van a determinar qué es lo que causa la enfermedad y qué tipo de enfermedad tiene para determinar la curación y la cura para esa enfermedad. Entonces, es la microscopia, ¿no es cierto? Es como decir, analizar, profundizar sobre el asunto. Así, la Biblia hay que aplicársele una microscopia. Cuando en Lucas 1, capítulo 1, versos 3 y 4 dice, porque me ha parecido a mí investigar, ¿no?, detenidamente, diligentemente, desde el principio, desde el origen, la raíz, para que sepas bien las cosas para las cuales eres instruido. Entonces, allí en esa microscopia de Lucas, hay preguntas: ¿quién, a quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? O sea, ¿quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Dónde escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué escribió? ¿Y cómo escribió? El quién escribió tiene que ver con investigar el transmisor, o sea, el autor de la obra. A quién escribió hay que ver a quién, cuál es el receptor. Si es un receptor de carácter personal, una carta personal, o un receptor universal, una carta universal, o sea, que para todo el pueblo. ¿Qué escribió? Significa el contenido. ¿Dónde? El espacio, el lugar. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? El por qué, el propósito del contenido. Y el cómo, el estilo, ¿no? Un estilo retórico, un estilo figurado o un estilo literal. Entonces, esas son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando va a analizar la palabra del Señor. ¿Quién la escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Dónde escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Por qué escribió? ¿Y cómo escribió? ¿No? Entonces, la microscópica de Lucas implicaba análisis históricos, etnográfico y biográfico, por lo consiguiente. Seguimos al 6. Ahí entramos ahora, 6 J. Ya, aquí entramos ahora al conceptos y contexto de canon, ¿no? La etimología, o sea, el origen de las palabras, canon viene del griego, es una palabra griega que viene del hebreo cané. Y cané significa caña de medir. Ya. Entonces, este canon, que era una caña de medir, tenía 4 contextos: contextos arquitectónicos, contextos jurídicos, contextos ético-morales y hagiográficos. Voy a hacer una pequeña reseña de cada contexto, de cada definición. En los contextos arquitectónicos, el cané, o sea, la caña de medir, era un instrumento de muy usado en la antigüedad, ¿no? Entonces se usaba en Egipto, en Grecia, en Roma, era universal, era una medida prácticamente universal, ¿no? Y si nosotros vamos y vemos, por ejemplo, en Egipto vemos una de las 7 maravillas del mundo, y vemos ahí también esas pirámides colosales de Kefren, Miserino, ¿no? Keops. En Babilonia vemos una de las 7 maravillas del mundo, que son los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Y en Roma vemos el Coliseo Romano. Todas esas estructuras arquitectónicas fueron antiguamente pasadas por el cané, por una caña de medir, o sea que era una medida prácticamente universal de la arquitectura universal. Por lo tanto, el canon tiene originalmente un contexto arquitectónico, porque era usado por ingenieros, diseñadores, arquitectos y albañiles de la época antigua. Luego pasa a un término jurídico. ¿Por qué? Porque el término canon, que es caña de medir, ¿no? Una regla de medir, entonces era usado en las cortes orientales, en las cuales tenían que ver con muchos decretos, muchas leyes, ordenanzas, decretos, estamentos, estatutos, constitución, etcétera, ¿no? Y era aplicado allí en las cortes orientales para determinar el grado de castigo, el grado de sentencia, o el indulto, etc. Eran medidas que se aplicaban en las cortes orientales. Por lo tanto, canon llegó a tener un contexto de carácter jurídico.
Luego de pasar de un carácter arquitectónico, pasa a un carácter jurídico. Luego pasa un carácter, el canon pasa un carácter ético-moral. ¿Por qué? Porque hablaba de rectitud, de una medida recta. O sea que cuando el hombre era íntegro en su moral, era íntegro en sus acciones, era un hombre honesto, honrado. Entonces se decía antiguamente, ese hombre tiene cané. Ese hombre tiene cané. O sea, ese hombre es recto. Ese hombre respeta las medidas. Ese hombre respeta la Constitución. Este hombre respeta el orden legal. O sea, era aplicado en un contexto ético-moral a las personas. Entonces, se va enriqueciendo el concepto cané, canon, cané en, ¿cómo se llama? De hebreo, cané. Se va enriqueciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía una palabra clave. Era una caña de medir. Ahora, de medir, ¿qué cosa? Ya estamos viendo una medida físicas, como también medidas jurídicas, legales, ¿no? Ético-morales. Y al final pasa como a formar parte, es adoptada, es acuñada para medir la originalidad, medir la genualidad de los escritos sagrados, cuáles eran los verdaderos. Que hay una serie de criterios, una serie de pormenores, una serie de rúbricas que establecían los eruditos para establecer cuáles eran los verdaderos de tantos cientos libros apócrifos y espurios que había en la época. Entonces, es ahí donde la palabra canon toma un contexto de carácter hagiográfico. Entonces, vemos ahí que la palabra canon, o sea, cané, del hebreo, porque canon es en griego, es canon, pero viene del hebreo cané, que es caña de medir, ¿no? Regla de medir, una caña, una regla de medición. Entonces, vemos ahí qué interesante, qué importante la historia, esta frase canon, ¿no? Por eso que estamos ahora viendo todos los contextos, ¿no? En cuanto a lo que implica canon y lo que implicaba en la antigüedad. Quisiera yo algunos puntos de vista, unos criterios en cuanto a canon. ¿Aló? Brenner, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la importancia de la frase canon? Bueno, así como lo ha explicado, pues entiendo que básicamente es para saber cómo viene el contexto bíblico, o sea, de dónde es que nace el contexto bíblico o el canon o los libros bíblicos. Y por lo que le he escuchado, pues tiene que ver mucho con la historia, el tema de la arquitectura, ¿no? Viene por sí de que era la similitud de algo a que se tenía que medir como una regla, finalmente es acerca de leyes, pasa a ser temas de rectitud, pasa a ser, por último, temas acerca de libros sagrados a los que tiene que hacer relación. En este caso, si lo ponemos a similitud con los libros bíblicos, pues esto sería pues, libros de rectitud y de mandamiento, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. De ahí pues que antiguamente, estuve yo revisando unos libros en cuanto a canon, ¿no? Estuve viendo por YouTube a comentaristas en cuanto a canon. Invertí varias horas ahí para tratar de captar un poco la historia relacionada al canon, ¿no? Y había puntos muy interesantes del canon, interesantísimo del canon. Yo aprendí mucho porque yo ignoraba el contexto de canon que era importante en la antigüedad. Cómo llegó a tener connotación importante en las áreas arquitectónicas, las jurídicas, las ético-morales y las hagiográficas también, ¿no? Pero lo que más me impactó a mí es encontrar un artículo que decía antiguamente, este hombre tiene cané. Entonces, no, que una frase como, suena un poquito peyorativa, un poco coloquial, ¿no? Tiene cané, ¿no? Como si fuera una jerga, algo, ¿no? Pero no, era la usanza antiguamente porque se estaba refiriendo a un hombre que virtuoso, íntegro, honesto, justo, respetuoso de la ley, ¿no? Tiene cané. Y yo voy a preguntar a la audiencia aquí, a ver, Edgar, ¿tú tienes cané? Edgar, Sí, ¿tienes cané? escucha. ¿Tienes cané?
Creo que sí. ¿Crees? ¿Por qué? ¿Por qué tienes cané? Carnet, no, cané. ¿Tienes cané, Edgar? A Job, pregúntale, pastor. No te pregunto a ti. ¿Tienes cané? A ver, ¿qué significa tener cané? Como usted dijo, es Ya, algo pero de, ¿y yo qué dije? algo moral, sí. Ya, tiene que ver con la irreprensibilidad, ¿no es cierto? ¿No? Con la actitud justa, honesta, honrada, ¿no? Bien, ya, Jorge, después ves tu Wikipedia. Mándate ahora ¿cómo se No, llama? pastor, a Job, pregúntale, pastor. A Job, pregúntale. ¿Cuál pastor? Tiene carne. Ya, ya, vamos ahora al 7, al 7, al 7. Muy bien. Ya, vamos a entrar en la tradición oral. ¿Ya? Los conceptos, ¿no? Primeramente la etimología de tradición oral viene del latín, traditio, que viene de tradere. ¿Qué significa en castellano? Entregar, transmitir. Eso era tradición. Antiguamente vamos a someternos al idioma original, ¿no? A la frase, su raíz, su génesis, su principio del significado de esta palabra, ¿no? Tradición era entregar, transmitir, ¿no? Tradición, entregar. Tradición, transmitir, ¿no? Eso viene del latín, traditio y tradere. Bien, es importante conocer la etimología de las palabras. ¿Por qué? Porque encierran fuerza, hay un potencial que puede dirigir la idea, que puede potencializar nuestra idea. Porque ahora, viendo la etimología de la palabra tradición, que el latín es traditio y tradere, que significa entregar, transmitir, suena como una ordenanza, como una obligatoriedad de entregar y transmitir. Pero entregar y transmitir, ¿qué? Ahí vemos los conceptos, ¿no? Su concepto secular, que tiene que ver con un conjunto de bienes culturales. Es un conjunto de bienes culturales. ¿Ya? Segundo punto, de que la necesidad de transferencia y de transmisión de este conjunto de bienes culturales. Decimos el concepto de tradición en su contexto secular, o sea que no bíblico, secular. Entonces, esa tradición oral, que era un conjunto de bienes culturales, que había una necesidad de transferirlos, de entregarlos, pero de manera generacional, de generación en generación. ¿Y qué se tenían que transmitir de generación? Las costumbres, los mitos y las leyendas de pueblos seculares, o sea, pueblos no de Dios. Por eso que pongo el concepto, su concepto secular de tradición. ¿Ya? Entonces, la tradición de los pueblos paganos, la tradición de los pueblos no cristianos, por decir, ¿no? Las culturas. Por ejemplo, en la India, un ejemplo de cultura de los pueblos, ¿no? Un poquito de etnografía, que también tiene que ver con la tradición oral, porque se transmite etnografía, que es costumbre, el folclore, la tradición. En la India, por ejemplo, en el las áreas matrimoniales, cuando se iban a casar, hombre y mujer, obviamente, entonces ponían en el medio un lavatorio. 2 asientos, sentaba el esposo delante de la esposa, y al costado estaba la familia de la esposa, la familia del esposo y también autoridades religiosas. Primeramente que la mujer tenía que dar una señal de sujeción al esposo. Y lo iba a hacer lavándole los pies que estaban empolvados. Los pies del esposo estaban llenos de polvo, de tierra. Y la mujer, en una señal pública, familiar y religiosa, estaba dando testigo de su misión, lavando los pies a su esposo delante de la familia de ella, delante de la familia de él y delante de las autoridades religiosas, ¿no? Un testimonio público en general de estar sujeta a su marido. Pero faltaba algo más importante, faltaba algo importantísimo. Para que esta mujer
pudiese dar crédito a esta señal de sujeción, tenía que tomarse el agua de los pies. Y entonces agarraba, levantaba el lavatorio y se levantaba y se tomaba todo el agua sucia de los pies que había lavado del esposo. Entonces era parte de la cultura, de la tradición, las costumbres de los pueblos, ¿no? Entonces, en Grecia, en Roma, en los árabes, los persas, por ejemplo, los persas tenían por costumbre cuando una mujer caía en adulterio y era sorprendida, entonces, ¿qué hacían ellos? Dejaban libre al hombre y masacraban a la mujer. El hombre lo dejaban libre. Entonces los griegos, cuando conquistan a los persas, los griegos que tenían amplio deseo y sed de conocer, eran hombres que asimilaban mucha cultura, mucho conocimiento, mucha experiencia. Les encantó esta cultura y la practicaron también en Grecia. En Grecia, los sorprendidos en adulterio los hombres eran liberados y las mujeres eran castigadas y muertas. Igual en Roma, cuando Roma también tiene conflicto con los griegos los vencen, también copian esto. De ahí un dato de que cuando los judíos, Lucas 8 o Juan 8, 9, según no creo que en Juan 8, 13, le traen a una mujer sorprendida en el mismo acto. Y la pregunta clásica es, ¿dónde estaba el hombre? ¿No es cierto? Porque según estudiosos dicen de que los judíos habían adoptado esa costumbre persa que fue traída por los griegos y los romanos. Por eso que atrapados por esa tradición, por esa cultura secular, violaron el mandamiento de Dios. Porque tanto hombre como mujer sorprendidos en el acto de adulterio tenían que ser ajusticiados o apedrados. ¿Cierto? O sea, eso habla de la influencia gravitante e importante de las culturas. La cultura es una fuente de influencia tremenda que puede esculpir un carácter postrero de las personas. Por ejemplo, los que han practicado delitos lesivos de alta magnitud, pues ellos han sido influenciados por sus ambientes sociales, ¿no? Por los ambientes amicales, vecinales y aún familiares, de malas costumbres, de pésima cultura. Y esa cultura que asimiló de pequeño, pues comenzó a hilvanar en el futuro un carácter netamente y altamente delictivo. Esa es la influencia de la etnografía de la cultura. Bien, entonces en cuanto al contexto secular, ojo, la tradición secular era un conjunto de bienes culturales, y la cual había una necesidad de entregar y transmitir, ¿no es cierto? Esta cultura, bien puede ser en nuestra óptica cristiana positiva o negativa, constructiva o destructiva, pero necesaria de entregar y transmitir, tanto personal como también generacionalmente. Eran costumbres, mitos y leyendas mayormente. Esa es la cultura secular. Bien, antes de entrar en la tradición oral en su contexto bíblico, que tiene que ver con los dichos y hechos de Dios, quisiera un comentario en cuanto a la tradición en su contexto secular. ¿Alguien quiere opinar? ¿Aló? Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Sí? ¿Cuál era la importancia de la tradición oral en el contexto etnográfico en el tiempo antiguo? O sea, era al igual que hoy, ¿no? O sea, la diferencia, la importancia en el tiempo antiguo y la diferencia en el tiempo de hoy. Claro, esa pregunta está buena, pero esa pregunta se puede hacer cuando hayamos analizado todos los contextos en cuanto a la tradición, es decir, cuando hayamos hecho una meditación en cuanto al contexto secular y bíblico, para al final ver las diferencias, sus potencialidades, sus influencias, por qué fueron importantes, etc. Es una pregunta, mejor dicho, que te has adelantado al cuestionario, pero está interesante tu pregunta que vamos a hacerla después, pero ahora estamos hablando nosotros, ¿cuál es la opinión? No quiero que pregunten, sino que respondan, en el sentido, ¿cuál es tu opinión? No quiero que me elaboren un cuestionario, quiero un aporte, quiero una percepción de ustedes en cuanto a la tradición en su contexto secular. La cosa es aprender... Según lo que he captado,
por lo que está exponiendo y también por parte de las historias que usted nos puede contar también, es que era muy importante la transmisión oral de sus tradiciones, tanto así como que era como reglamentos o como mandatos que tenían que cumplirse, ¿no? En el caso de las ceremonias matrimoniales que nos contó usted. Claro. Y creo que bueno, antiguamente no todos sabían escribir. Entonces puedo percatarme de que era... Eso ya es después, eso es adelantarse ya a la lección, porque eso lo vamos a investigar cuando el por qué se tuvo que dar la tradición oral, porque obviamente la gente no sabía escribir, no sabía leer los libros que tenían que escribirse. El pueblo israelita era un pueblo de 660.000 hombres, sin contar niños, dice la Biblia. Imagínate cuántas versiones, imposible. Imposible. Habían varios motivos por los cuales tenía que hacer necesaria una tradición oral no escrita de la palabra del Señor. O sea que eso compete a otra respuesta más adelante cuando vamos a preguntar por qué se tuvo que aplicar la tradición oral ante los escritos. Ahí enfoca esa pregunta. Ahí enfoca. Pero ahora estamos nosotros sacarle provecho a este fragmento de la enseñanza en cuanto a la tradición en su contexto secular. Quiero opiniones, quiero no me hagan preguntas, sino den su aporte para aprender, para memorizar y sacarle provecho a esta pequeña parte de la enseñanza. ¿Cuál es tu opinión, Brenner? Bueno, yo creo que para dejar viva la cultura, ¿no? Era la única forma de poder contar los hechos que habían pasado, y esto pues se los contaban a sus hijos y los hijos de sus hijos, y era la única forma de expresar lo que tenían como hechos en ese presente, ¿no? En aquel entonces. Y se daba muy lentamente, ¿no? Es más, había momentos que se perdía parte de la historia, ¿no? Un ejemplo de tradición oral que luego se pasó a ser escrita, por ejemplo, en los libros de Homero, ¿no? Claro, Antiguamente, o bueno, se quiere decir de que pues, al inicio se cantaban, después se transmitían por historia, y finalmente terminaron siendo escritos, ¿no? Entonces, esto era para dejar viva la cultura, como dije al inicio. Exacto. Y la cultura... Sí, sigue, sí. Ok. Y entonces, si también lo comparamos con la vida actual, ya los hechos históricos de tradiciones orales y todo, de los pueblos, de cada pueblo, a la actualidad todos ya están escritos y puestos en la red, están en internet, y ahora los pueblos hacen mixtura de tradiciones, tal es así que, por ejemplo, Lima ha adoptado tradiciones de sus propias provincias, ¿no? Tal es así que también, por ejemplo, hablando gastronómicamente, Lima es la ciudad que tiene toda la fusión de todo el Perú. Pero no solamente interior, sino también ahora exterior. Traen todas las culturas coreanas, Gastronómicas. asiáticas y demás, y Ajá. puede hacer una mixtura. Antes no sucedía eso. Solamente era una conexión directa de su pasado y de su región, más no externa, ¿no? Solo era interno. Interesante tu criterio y tu punto de vista, Preble, porque nos hace recordar la importancia de las culturas también. Porque, por ejemplo, hay una cultura polifuncional. Ya. Brenner. Sí. Interesante tu punto de vista porque, y tu aporte también porque nos hace pensar, enriquece la lección. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta de la importancia de la cultura secular. Ojo, pero la cultura secular tiene varios fragmentos, varias dimensiones, ¿no es cierto? Tiene una dimensión religiosa, tiene una dimensión de carácter, digamos, gastronómica, donde hemos estado tratando, como tú has ejemplarizado, ¿no? Y que hay una especie de una cosmovisión gastronómica, ¿no es cierto? Es como si fuera como
una ciudad cosmopolita, se ha convertido Lima, no en naciones, sino en varias regiones y también naciones, ¿ah? Porque hay gente de diferentes nacionalidades. Entonces, se han fusionado las culturas gastronómicas, ¿no? Haciendo más rico el repertorio gastronómico del país, ¿no? A fusiones, ¿no? Combinar la estrategia china con la criolla, han salido platos nuevos, ¿no? Que ahora están recorriendo el mundo, ¿no? Una fisura cultural en el área gastronómica. Eso habla de la importancia de las tradiciones también, porque mayormente la gastronomía está basada en una cultura tradicional de recetas. Son antiguas, pero esa fusión ha permitido una cierta frescura en platos nuevos, de nueva invención, gracias a que a las tradiciones gastronómicas que han traído varios países y varias regiones del país, ¿no? Muy interesante, ¿no? Igual que también como lo mencionabas a Homero, y yo soy hincha de Homero porque uno de los libros de Homero es la Ilíada, ¿no es cierto? Que habla de Ulises. También el libro lo he leído como 5 veces, pero me fascina a mí la fantasía griega, ¿no? Por eso yo eran fecundos en la mitología, en la creación de dioses, conforme a su concupiscencia, ¿no? Pero interesante el aspecto de la tradición, de las culturas de antiguamente. Pero estamos hablando en el contexto secular, donde también comienzan a proliferar las costumbres, los mitos y leyendas, ¿no? Por eso que ponemos contexto secular. Tal vez ahí está por ahí Noé o José, para que dar tu opinión en cuanto a la tradición en su contexto secular. ¿Aló? ¿Sí? Amén, amén. Aquí mi aporte conforme a la cultura es que... No se escucha. Ya, a ver. ¿Ya me escucha? Sí, sí, Ahí está. bastante. Sí. La cultura cumple un rol muy fundamental, una porque puede marcar la diferencia geográficamente. Cada cultura de diferentes lugares posee características especiales y influyen internamente y, como decía el hermano, también influyen externamente, puede ser departamental o internacional. Asimismo, yo creo que la cultura también influye en los negocios. Estaban hablando acerca de la gastronomía y la cultura, podemos ver aspectos religiosos, ideológicos. Buen punto. Hay tradiciones que son Sí. buenas y pueden ser practicadas, y hay otras que no. Entonces debemos de... Buen punto. Una palabra clave, la tradición en su contexto religioso. Amén. ¿No? Sus dioses, sus mitos, sus leyendas, ¿no? ¿De dónde vino el Señor de los Milagros, ¿no es cierto? ¿De dónde vino tal, etcétera, ¿no es cierto? Es importante porque esas figuras mayormente nacen de la exportación que trajo España, ¿no? De España trajeron pues la idolatría y en los barcos españoles también venían culturas religiosas de otros países, ¿no es cierto? África, China, ¿no? El vudú, la brujería, la macumba, la magia negra, etcétera, 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 ¿no? Esas culturas religiosas, esas costumbres paganas vinieron en barco al Perú, ¿no? Y hoy día vemos pues una cultura religiosa muy variada, muy rica, ¿no? Un amplio repertorio de religiones aquí en el Perú, de adoradores a diversas deidades y a diversos difuntos también, ¿no? Bueno, esa es la influencia de las tradiciones y de las costumbres. Bien, interesante. Queremos pasar ahora, para ahorrar un poco más de tiempo, a la tradición en su contexto bíblico. Pero en el contexto bíblico ya no vamos a hablar de mitos y leyendas, de costumbres sí, no del pueblo de Dios, ¿no? Mitos y leyendas no, ni tampoco religión, sino que vamos a hablar de dichos y hechos de Dios en la antigüedad, en el principio, en el origen, ¿ya? Entonces, hablamos ahora de la tradición en su contexto bíblico, ¿no? Que tenía que hablar, repito, de los dichos y hechos de Dios, ¿no? Antiguamente no se sabía leer la escritura. Los griegos, los hebreos la descubrieron y practicaron muchos años después, muchos siglos después de Adán y Eva, ¿no? Etcétera.
Entonces, vemos aquí que en su contexto bíblico, ¿no? De historia bíblica, cuando hablamos de contexto bíblico, tenemos que poner el punto de partida de Adán, ¿no? Porque la Biblia prácticamente tiene un carácter antropológico, ¿no? Que habla del hombre, no solamente teológico que habla de Dios. La Biblia es antropológica porque habla del hombre. Entonces, de ley, cuando hablamos de la cultura bíblica, está comprometido el hombre y el primer hombre, Adán. Entonces, en ese tiempo habían dichos y hechos que transmitir, que dar a conocer, porque no existía la escritura, no existía la imprenta, etc. Bien, entonces, pero esos dichos y hechos de Dios enmarcaban para el pueblo de Dios su identidad, su ubicación y propósito. Por medio de esta tradición oral, el hombre primitivo de la Biblia comenzó a identificarse, comenzó a observar su ubicación espiritual y los propósitos por los cuales fue creado. Si nosotros llevamos una mujer encinta en una isla y hacemos de que nazca el niño en una isla, ¿no? Y luego se va la mamá y el niño crece solo, el niño no conoce su origen, no conoce su identidad, no conoce su propósito vivencial. ¿Por qué? Porque nadie se la contó. Nadie se la contó. Está ignorante de los hechos. Y como nadie se la contó, entonces inventa su propia identidad, ¿no? Se ubica donde mejor le parece y crea su propio propósito. Pero cuando el hombre de Dios conoce, ¿no? Por medio de la palabra de Dios o antiguamente por medio de la tradición oral, entonces el antiguo devoto por medio de esa tradición conocía su identidad, de dónde venía, de Adán y Eva, cuál era su ubicación y propósito, lo conocía por la enseñanza que encerraba las tradiciones. Y entonces, pero esta tradición oral la marcamos en dos partes, ¿no? En la parte antes de la Torá, o sea, antes del establecimiento escritural de la Torá, de la ley mosaica, ¿no? Entonces, en esa la dividimos en tres partes. En esa tradición, antes de que existiera la ley, tenemos ahí una tradición adámica que arranca de Adán hasta Noé. En esa tradición adámica se comenzaron a hablar, a transmitir por aquellas generaciones los dichos y los hechos de Dios. Por ejemplo, de Adán a Noé, ¿qué se transmitieron? ¿Qué hechos en la Biblia encontramos que sucedieron desde Adán a Noé, que fueron transmitidos a esas generaciones de esos tiempos? La creación, la identidad, el origen del hombre. Fueron enseñados por la tradición oral, ¿no? Desde Adán a Noé. ¿De qué más se podían enseñar? ¿Qué otros hechos y actos se podían enseñar en esa tradición oral que compete a la etapa adámica? La etapa adámica compete desde Adán a Noé. En esa etapa de tradición adámica, entre los sucesos que sucedieron entre Adán y Noé, ¿qué se transmitieron oralmente? A ver, yo quiero que ustedes me ayuden en esta parte. ¿Qué podrían transmitirse? ¿Qué tipo de ilustraciones se implicaban y complicaban el asunto de la tradición oral desde Adán a Noé? ¿Qué hechos se tenían que entregar y transmitir? ¿Cómo fueron engañados echados del reino y el ejemplo que Dios le hizo a través del holocausto que Dios hizo por ellos por su vestidura que le dieron? Ajá. La tradición oral permitió dar una enseñanza de carácter expiatorio en un contexto cristológico. Muy bien, muy bien. Y enseñaron inclusive que Caín y Abel tenían que presentarse con una ofrenda ante Dios, o sea, un sacrificio de sangre. Eso fue enseñado por sus padres mediante la tradición oral. Caín y Abel, vengan, nosotros pecamos, y vamos a hacer una simbología
de Jesucristo en este cordero. Ustedes al acercarse a Dios tienen que acercarse con un sacrificio de sangre, con una simbología de Cristo. Y este animal que ustedes van a llevar significa Jesucristo que va a morir por nosotros en la posteridad. O sea que era una tradición que encerraba una simbología expiatoria y cristológica. Pero lamentablemente conocemos la historia nosotros, ¿no? Y el único que se presenta correctamente ante Dios fue Abel. Caín se presenta sin la simbología de Cristo, o sea, sin un animal. Se presenta con un zapallo, con una calabaza, con una coliflor, pero no se presenta con una simbología que era un animal, como se presenta Abel. Por eso que fue agradable la presentación de Abel para Dios. No porque traía lo mejor de un cordero, sino por la simbología que implicaba el cordero. Era Jesucristo. Y nadie va al Padre sino por Jesús. Cosa que no lo hizo ahí Caín. Entonces Caín representa las religiones de acercarse a Dios a su manera que piensa, a su manera personal, no a la manera de Dios. Bien, interesante tu opinión. ¿Y qué más, Jot, se podría transmitir en esa tradición adámica? O sea, que corresponde el tiempo de Adán a Noé. El suceso de el esparcimiento lingüístico en la Torre de Babel. El origen de las religiones y el origen del paganismo. Interesante, interesante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué más se pudo comunicar oralmente de los tiempos de Adán a Noé? Había muchos sucesos aconteciendo en esa parte de la historia. Brenner, ¿cuál es tu opinión, tu aporte? Bueno, por ejemplo, hechos históricos, podría decirse el pacto de Abraham. Ese fue Claro, uno. claro. Después, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sí, pero nota, ese sí, ahí, por ejemplo, mira, de Adán a Noé, yo quiero de que, ¿estás viendo tú la diapositiva? Sí, sí. Ya, tu apreciación está bien, pero está un poquito, se ha salido un poquito del marco temporal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tradición en su contexto bíblico antes de la Torá. Y antes de la Torá habían 3 periodos. El periodo adámico, que corresponde de los hechos de Adán a Noé. De Adán a Noé compete el juicio del diluvio. Ahí no entra Sodoma y Gomorra. Cuando entremos en la tradición patriarcal, que es una cosa, ahí entra Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Y en la tribu sionista entra, ya, bien. Entonces, queríamos que nos dé de Adán a Noé, pues de Adán a Noé, ¿qué sucedió? ¿Qué otros hechos acontecieron para enriquecer la tradición oral? Ahí te preguntaba. A ver. El diluvio. No, claro, propiamente el diluvio, ¿no? Claro, claro. Los juicios, ¿no es cierto? Claro, y también la expansión de la humanidad, ¿no? Exacto. Desde las épocas de Adán hasta Noé. Claro, exacto. Sí, Exacto. eso Sí. Interesante allí. Bien, entonces vemos de que en la tradición oral de Adán, en la tradición adámica, que compete de Adán a Noé, pues la tradición sirvió para comunicar, la tradición sirvió para presentar y transmitir, ¿qué cosa? Aspectos, cuestión de contexto cristológico, de contexto expiatorio, y también de hablar las advertencias sobre los juicios de Dios, sobre la gente mala, sobre la maldad de la gente, porque ellos hablaban la tradición del gran diluvio universal contra la gente pecaminosa, etc. Ellos comenzaron a compartir oralmente desde la creación, ya sabían ya la manera de acercarse a Dios mediante una simbología de Jesucristo para expiación de los pecados. Sabían muchas cosas. Entonces, en la tradición adámica que compete de Adán a Noé, hubo un flujo, una transmisión muy importante de ilustraciones y enseñanzas Pastor, que implican advertencias de la palabra de Dios. Sí, dime. ahí aplicaría el tema de el allegamiento de los hijos de Dios a los hijos de los hombres. Claro que sí, porque ha sido narrada, ¿no? Y también, bueno, comunicada, ¿no es cierto?
hay muchos aspectos que nosotros tenemos de incluir, ¿no? En lo que marca la tradición oral en la etapa adámica, ¿no? Todo lo que compete desde Adán a Noé, todos los acontecimientos nosotros podemos como tarea enumerar, ¿no? Todas las secuencias ocurridas de Adán a Noé, ¿no es cierto? Los juicios, las advertencias, la caída, la desobediencia, el efecto del pecado, la expulsión del ¿cómo se llama? Del huerto de Edén. Hacer un inventario de todas esas secuencias y todo eso que vemos ahí en los tiempos que acontecieron de Adán a Noé, todo eso forma la tradición adámica que se transmitió en esos tiempos, que implica advertencia, implica muchas cosas positivas que tenían que conocer. Ahí hablaban de identidad, de ubicación y propósito también, que era importante conocer en el pueblo del Señor. Bien, luego entramos ahora antes la Torá, antes la ley, entramos a la etapa de la tradición patriarcal, que abarca desde Abraham hasta José. Ya, esa parte de la tradición cultural se fue enriqueciendo más. La tradición en su contexto bíblico, desde antes de la ley, desde antes de la Torá, desde antes de los mandamientos, fue evolucionando, se fue enriqueciendo. Fíjate que en la tradición adámica, que competía de los dichos y hechos de Dios de Adán a Noé, ahora entra a una fase de evolución en la época patriarcal, que arranca desde Abraham hasta José, que hubieron otros acontecimientos, otros hechos que enriquecieron la tradición adámica. No sé si me dejo entender. Amén. Entonces, la tradición vemos que sufrió una especie de evolución, de enriquecimiento temporal, que hubieron otros acontecimientos que engrosaron la tradición. A ver, Brenner, ¿qué opinas tú de esto? Sí, después bueno, me han dicho en la época patriarcal, sobre todo era cómo Dios hablaba a los hombres a través a los hombres elegidos, ¿no? Como en este caso Abraham, y todo lo que sucedió con el pacto que tuvo Dios con Abraham, ¿no? En aquel entonces era sabido de que Dios solo hablaba con las personas que Dios elegía, ¿no? Entonces, a través de ellos decía su palabra y tenía que ser esparcida, ¿no? Entonces, todas esas cosas que Dios decía, pues eran mencionadas tradicionalmente hacia adelante. Sí, claro. Háblame del aspecto evolutivo, ¿no? Porque estamos viendo claramente que ahora la tradición oral se iba a enriquecer, porque ya al concluir su etapa adámica, que compete con los hechos sucedidos, los dichos y hechos sucedidos desde Adán a Noé, se cierra un ciclo primario o de transición de la tradición oral primitiva. Pero ahora entra a otra escala en la cual se iba a enriquecer la tradición con los hechos y acontecimientos que iban a suscitar desde Abraham hasta José, ¿no? Y entonces ahí comienza la tradición pues a enriquecerse, ¿no? Y tiene, esa tradición comienza a tener contextos de advertencia también, ¿no? Comienza a haber unos contextos proféticos, ¿no? La tradición contenía profecía también en los tiempos patriarcales. ¿Por qué? Quisiera ir a la Biblia de ustedes con el libro de Génesis, en el capítulo 15, versos 13 y 14. Entonces, se va así. Aquí estoy. No te metes a adelantar en las preguntas. Yo sé que eres hábil, pero no te me adelantes en las preguntas. Está muy adelantado. El crecimiento tradicional, según por lo que entiendo,
es de que entre Adán y Noé era hablar de cosas más globales, más estándares, como la creación, acontecimientos que no implicaban detalle. Sin embargo, a partir del el patriarcado, ya se comienzan a transmitir vidas, sucesos de vidas, acontecimientos de historias de personas que llegaron a ser importantes de ahí para adelante. ¿Tú crees que la tradición oral en su etapa de transición, en la etapa adámica, tú crees que no fue relevante la creación del hombre, la caída? ¿No crees que No, fue sí, relevante sí fue relevante, solo que ahí no tantos, no sé, yo lo veo como que era algo que se transmitió de una persona a otra, pero aún no se escribía relatos de vidas, o sea, no está tan al detallado. O sea, encontramos, es importante, sí, pero no está hablada al detalle. Bueno, pero los acontecimientos más importantes están escritos, ¿no? Y fueron transmitidos ya. El detalle que tú dices se dieron en la transmisión oral, ahí donde también hubieron hipérboles, o sea, sobredimensionaron los hechos. Entonces, Pastor, cuando hubo perdón, déjame tener idea, cuando hubo una sobredimensión de los hechos y dichos por medio de la tradición, entonces había necesidad de poner los puntos en. Así es. Ahí entra a tallar la necesidad de plasmar en el papel la neta, el mero de Dios. Los dichos auténticos de menos que eran tergiversados muchas veces por la tradición. Bien, ahora sí, a ver, Edgar, ¿cuál es tu pregunta? hay en la tradición adámica sí hay un punto bien preciso pues, que se tenía que hablar. En el Génesis capítulo 3 habla que iba a poner la enemistad con la serpiente, con la mujer de su simiente. Ya, eso compete a la cristología que ya hemos observado de que la tradición cultural de tradición, la tradición oral de transición adámica comprometía la soteriología, comprometía la cristología, porque se hablaba de expiación, de salvación, y la figura de Cristo simbolizaba los animales para sacrificar. Entonces, está implícito ahí también. Bien, pero bueno tu aporte. Ahora, vamos a leer lo que está diciendo Génesis capítulo 15, 3 y 14. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Profecía. Profecía. En la tradición patriarcal entra ya a tener otros matices, otros contextos que no solamente enriquecen, ¿no?, el volumen de información de la tradición, sino que aquí vemos un nuevo contexto, un nuevo matiz de la tradición que se le está dando ahora, se enriquece con un contexto de carácter profético, porque estos fueron transmitidos en los tiempos. Vemos una profecía que advierte, ojo acá, verso 13, dijo Abraham, Jehová, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mira que en esos tiempos, antes de que Israel fuese cautiva, o sea que ya cuando entramos en el Éxodo, ¿no es cierto? Ya cuando muere José, ya empieza el problema ya. Pero hasta que antes que la muerte de José, antes que el pueblo entrase en una especie de tribulación de esclavitud, ya se transmitía esto. Ya se transmitía esto. ¿Y quién transmitió estas cosas? Abraham. Abraham comenzó a transmitirle a su hijo Isaac. Isaac, ¿a quién se la transmite? A Jacob y Esaú. ¿Y Jacob a quién se la transmite? A las 12 tribus. Las 12 tribus sabían de esto. Sabían de esta profecía. Estaban conscientes y preparados. Pero ahora mira el verso 14. ¿Qué dice el 14? Más También a la nación.
la cual servirán, jugaré yo. Y después de esto, saldrán, ¿qué cosa? Con gran riqueza. Mira el consuelo. Mira el consuelo. Esta parte era importante. Esta parte formaba parte importante de la tradición, ¿no?, patriarcal. Parte importantísima. Porque durante ese tiempo el pueblo estaba pensando ya que vendrían tiempos difíciles y que se iba a cumplir porque eran creyentes devotos verdaderos, pero también se aferran a la promesa que habría un día de libertad y de compensación también, porque Dios compensa, indemniza a su pueblo de los 400 años de esclavitud, despojando de oro y plata a todos los egipcios. Salieron con toneladas de oro y de plata. Bien, entonces, esta es una parte de la, ¿cómo se llama?, de la tradición en su contexto patriarcal que se va enriqueciendo. Vamos nuevamente a la diapositiva. Ya. Luego de que ya de Abraham José, ya el pueblo por la tradición sabía lo que le venía. Y entramos ahora en la etapa, ante la Torah, en la etapa tribulacionista, o sea que en la esclavitud. En la esclavitud. En la época de la esclavitud. ¿Qué cosas se transmitía en esos 400 años? ¿Qué tipo de tradición se transmitía en un pueblo que estaba cautivo? Se seguían hablando las tradiciones. Incluso se daban consuelo con esto. Esto está escrito, está profetizado. Aunque parezca mentira, un mal que sufrir o puede sufrir la iglesia como consecuencia de algo profetizado, tiene la virtud de fortalecer la fe e incrementar la confianza en que Dios es veraz y su palabra profética se cumple sí o sí. Si estos israelitas que están experimentando sus 400 años de dura esclavitud, se están consolando también con la palabra del Señor. Se están consolando con la promesa que saldrían en libertad, ¿no? Que había consuelo en ellos, ¿no? Esperaban la promesa. Claro que no vivían 400 años, sino que se daban fe, cuando se daban fe, entre ellos se decían paciencia, paciencia, ya pasará, Dios se acordará, Dios nos hará libertad, Dios nos hará con bendición. Se daban, eso era para ellos un tesoro, ¿no? Tener haber aprendido esa profecía de la tradición que les daba aliento en momentos difíciles, en momentos de gran tribulación. Por eso que le ponemos la tradición tribulacionista, o sea, la tradición en la época de la esclavitud, cómo se daban consuelo mediante las promesas de Dios. La tradición era importante para advertir, para consolar, para muchas cosas que nosotros, si vamos a observar la Biblia, que los acontecimientos de la historia, del Génesis y Éxodo, vamos a aprender muchas cosas de la importancia de la tradición en esos tiempos. Bien, entonces, antes de la escritura, de la Torá y la ley, había una tradición, ¿no?, de carácter adámico, de carácter patriarcal y carácter tribulacionista. Ahora, obviamente estamos viendo que la tradición antes de la ley comenzó a evolucionar, ¿no es cierto? Tuvo cierta evolución. Y la parte más triste de la tribulación de la tradición fue en la época de la esclavitud. Cómo tenían que haber sufrido y entre ellos decían, ¿cómo se cumplió la palabra del Señor? ¿Cómo se cumplió la palabra dada a nuestro padre Abraham? ¿No? Entonces, eso comenzó, a pesar que estaban ellos sufriendo gran tribulación, se estaban llenando de fe porque estaban comprobando que la palabra se cumplía sí o sí. Ahí quiero entrar a trabajar. ¿Cuáles son las opiniones de ustedes? A ver, ¿quién opina? ¿Quién da una opinión, un aporte? A ver, ¿tu opinión, Brenner? Bueno, ¿Aló?
como usted dice, ¿no? En esta etapa, la tradición sería transmitir el consuelo, ¿no? Entonces, todas las personas de aquella época, pues siempre vivían con la esperanza de que Dios los iba a sacar de esa esclavitud, ¿no? Esclavitud que primero tuvieron que pasar en los desiertos y luego en Egipto, ¿no? Hasta luego cuando ya Moisés lo rescata de Faraón, ¿no? Ujú. Pues es muy importante lo que usted menciona. Yo rescato bastante esa palabra consuelo, que creo que abarca todo, ¿no? Ah, También lo que traen como tradición es las costumbres con las que estaban viviendo sus padres, las costumbres con las que les dejó el mismo Abraham. Algo que quisiera compartir, que creo que es importante, ¿no? sí, sí. Que está en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 17, dice, una vez que sucedió lo de Abraham con su hijo Isaac, cuando Dios le pide que lo sacrifique, ¿no? Ujú. Bueno, desde el verso 15 puede ser, ¿no? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, ¿no? Este versículo, pues ya hay una promesa, ¿no? Exacto. Una promesa que de tradición en tradición se puede haber ido esparciendo, como usted dice, ¿no? Finalmente era el consuelo de que Dios estaba con ellos y Dios iba a rescatar. O sea, interesante el punto de vista, ¿por qué? Porque esto nos acerca, nos da una idea de la importancia de la tradición que se acerca al propósito de la palabra de Dios. La palabra dice que profética, exhorta, edifica y consuela. Y aquí vemos que en la tradición oral, ¿no? Tanto desde su carácter adámico, patriarcal y introduccionista, contenía la tradición estos tres elementos. Consolaba, exhortaba y edificaba. Porque era una transmisión fiel de los dichos y hechos de Dios, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que una nueva connotación en la cual la tradición era importante porque también contenía los tres elementos de la palabra profética que exhorta, que edifica y consuela. O sea, exhortar no es reprensión, sino es rogativa, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos se exhortaban? Adelante, ya viene el tiempo, la liberación, viene el tiempo. Oye, que la tradición fue importantísima para consolar, para edificar y para exhortar al pueblo de Dios, ¿no? Qué interesante. ¿Tu opinión, José? Bueno, mi opinión es porque Dios siempre pone una esperanza en cada uno de nosotros, así como lo puso con el pueblo de Israel, ¿no? A pesar de que pasaron muchos años en el desierto, muchos años de esclavitud, ellos se basaban en la esperanza que Dios los iba a sacar de ese proceso, de esa prueba que estaban pasando, uno porque por causa de su desobediencia también. Ya. Yo quería trabajar, a ver, Noé, antes de hacer una acotación, ¿cuál es tu punto de vista, Noé, en cuanto a la evolución de la tradición en las etapas adámicas, patriarcales y de esclavitud? Bueno, que yo resalto la importancia, ¿no? de la tradición oral, porque estamos viendo un contexto ya bíblico, que se transmitieron los dichos y hechos importantes de Dios, que marca desde la creación, ¿no? Hasta el tiempo de Noé se transmitió la creación y la desobediencia del hombre sobre todo. Y de ahí ya pues se manifestó un carácter pues cristológico, expiatorio, ¿no? Hasta Noé. En la etapa patriarcal ya entramos de Abraham hasta José, la promesa hecha a Abraham,
sobre su descendencia. O sea, fue evolucionando y fue importante porque Exacto. esto ayudó a la etapa tribulacionista, Ajá. donde ahí tenemos al pueblo de Israel, que tuvieron que soportar el castigo, ¿no? El maltrato del pueblo, de los egipcios, ¿no? Pero se Pero, consolaban con la pero tradición, se consolaban con la tradición que ellos tenían. O sea, todo eso de soportar con la los profecía abrámica, latigazos, sí, ¿no? de soportar los latigazos. Qué interesante, sí, hermano, perdona Sí, que te interrumpa. sí, sí, Interesante lo que también pudo acotar Brenner en el libro de Génesis 22, ¿no es cierto? Donde dice sí, la promesa. Entonces, todo eso fue contado como estímulo, como consuelo en esos tiempos difíciles de amén. tribulación, ¿no? Qué interesante ahora entendemos pero eso es lo que yo quería mencionar, la idea que tenía que la etimología de tradición, de latín traditio, tradere, que es entregar, ¿no es cierto? Transferir, amén. Transferir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entregar es como un entrega, transmite, sí o sí. Sí, Qué interesante, ¿no? Qué importante esos contextos de la tradición y su importancia que hoy día estamos tratando de, ¿cómo se llama?, de ver en su máxima expresión. amén. ¿No? Y quería yo, ahora sí, Hot, con toda tu sapiencia, con toda tu sabiduría, tu opinión en cuanto a la tradición, antes de la ley. La tradición es importante porque conserva la identidad Ajá. cultural del pueblo. Tanto como bueno, la identidad en el contexto cultural, religioso, gastronómico y político. Dime, ¿qué tiene que ver la tradición bíblica con la gastronomía? No, Estás hablando generalizando de la secular, ¿no es sí, cierto? estoy yendo hasta... Ya, de la secular, pero Ya, voy, estirpa lo gastronómico porque eso contiene ya el aspecto secular. Estamos en el ya, contexto bíblico. ya llego, ya llego. En el contexto bíblico, la importancia era porque, bueno, la tradición nos enseña un contexto histórico global de la creación del mundo, de la creación de los animales en general. Y eso va cogiendo importancia porque ya cogió un contexto, de pasar un contexto histórico, un contexto profético, que abarca también las promesas que Dios dio histórico, profético, y tenía un carácter también, la tradición, un carácter soteriológico. Sin embargo, usted nos menciona en cuanto a la tradición en cuanto al significado latín, que tiene que ver con una regla o algo que se tenía que dar, como un mandato de entregar, transferir. Pero hay tradiciones que pueden ser así como obligatorias y hay tradiciones que por un concepto de fe o por un concepto soteriológico permanecen ya como promesas, que uno las recuerda. En este caso, en su periodo tribulacionista, que tenían esa promesa que ya se les quedaba implantada, de que era de que tenía que haber pues que Dios tenía que mandar a un Salvador, ¿no? Claro, sí, un libertador. Un libertador. Bien, yo quisiera aprovechar ya que estamos en los últimos minutos, antes de que dé su aporte final nuestro hermano Brenner, que felicitamos y agradecemos su presencia en este grupo. Quizá algunos hermanos que quisieran participar con un aporte, está libre el canal para que den su aporte. A ver, ¿quién quiere dar un aporte? Los hermanos que no hemos estado preguntando. Y disculpen porque no les he visto ahí en la pantalla. Si no, yo les haría pregunta a todos, pero no veo solamente a 4 caras conocidas ya, por ejemplo, la de Edgar, ya muy conocido, ya acapara pantalla, medio figurete. A ver, ya no queremos que entre, ya, pero sí. A ver, algún Al Ney, hermano. pregunta al Ney. A ver, Ney, tú que has estado... Buenas noches. buenas Gustavo, noches, dime tu aporte. bueno, escuchando y recién entrando pues al tema, que lo veo importantísimo.
conociendo, bueno, la tradición oral, algo en cuanto a lo que ya he escuchado o he estudiado, una pregunta, pastor. Sabemos que la tradición oral ha formado una parte importante, ¿no? En el tema de la educación o del conocimiento de los hechos, Y de las dichos. cosas que las cosas que Dios ha querido que nosotros podamos conocer. En la etapa tribulacionista, mi pregunta es, en esa etapa usted sabe de que ha habido la esclavitud de Israel y para esa transmisión oral no ha podido influenciar de repente la parte emocional en el ser humano. Usted sabe que, Claro. usted sabe que la parte Inter- emocional del ser humano, ¿no? Interesante pregunta. Interesante pregunta porque yo veo un poquito con una mirada más subterránea, ¿no? El aspecto emocional que puede causar no solamente la palabra escrita, sino la tradición oral, ¿no? Lo que impactaba, cómo trataba con las emociones. Hemos dicho que la tradición tenía una virtud de consolar también, especialmente en la etapa de la esclavitud, en la etapa tribulacionista, como las promesas de Abraham, tan ricas, tan importantes. Ellos conocían ya la tradición adámica, conocían ya de memoria los acontecimientos de Adán a Noé, ¿ah? Y también de Abraham hasta José. Ahora ya José ha muerto, están experimentando el vituperio, y ya conocían parte de la tradición y agarran la parte consolativa de la tradición. Se dan, como se dice en el sentido peyorativo o coloquial, se dan caballos, se dan agallas, se dan valor. Esa es la función de la palabra, el poder de la palabra, ya sea escrita o oral. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que se presente escrita o oral, tiene potencia, es potencial la palabra de Dios. Exhorta, edifica y consuela. Interesante poder hablar con gente que tiene sentido para hacer esas preguntas. Me encanta, me encanta. Estoy contento con ustedes. ¿Y por qué cogió usted un término etimológico o un significado latín? ¿Y por qué no el significado griego? Bien, no, ¿por qué? Porque yo me gusta trabajar con la etimología en la que sea más pertinente. Entonces, el tradere y el traditio, que es entregar, transmitir, cobra más fuerza. Es como algo obligado. Tú tienes que entregar, tienes que transmitir como una orden, ¿no? Transmite esto a todas las naciones, ¿no? Pero Cobra fuerza. en su traducción griega, la palabra tradición, que significa paradosis, tiene que ver con igual la obligación de un rabino transmitirle a su alumno. Claro, sí, pero acá no estamos hablando de alumnos, sino de etnias, de pueblos, de generaciones. Ok. Bien, pero de todos modos, excelente también el concepto de la etimología griega, ¿no? Y es importante. Ahora, si nosotros matizamos, analizamos toda la etimología de tradición, eso va a enriquecer más nuestro conocimiento y nos va a dar la capacidad para hacer una apreciación más rica, ¿no? En cuanto a lo que implica tradición en todos sus contextos gramaticales. Brenner, ¿tu opinión final? Sí. Es que... A ver, algo que quería agregar acerca de lo último que estábamos tratando, es que este aspecto de tradición oral, ¿no? En algún momento, como tradición propia, como no es escrita, no queda registro, esta tradición se termina deformando, ¿no? Entonces es como voy Sí, a sí, tomar sí. el peor ejemplo, ¿no? Es como el chisme, ¿no? Va de sitio en sitio y se va tergiversando, ¿no? Entonces, Pobre desde la hipérbole. época... Sí, Se infla. sí, Sí. entonces desde la época de Noé, ¿no? De Adán a Noé, ¿no? Y después de Noé hasta José, la creencia en Dios se fue perdiendo, tal es así que cuando se llegó a las épocas del faraón de Egipto, en la época de José y demás, ya existían los dioses, ¿no? Los dioses paganos, ¿no? Entonces ya la creencia en Dios ya estaba rota, ya había gente que no creía en Dios.
Entonces, ¿para qué sirve también estas tradiciones orales o decir las cosas orales? Es porque habían hechos que hacían entender que había un Dios, y lo voy a decir así de una forma muy retórica, ¿no? Que Dios no se andaba con fuego, ¿no? Existía un Dios que no se andaba con fuego. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en la época del diluvio, por ejemplo, ¿no? Donde Dios manda su castigo por la maldad de la gente, ¿no? Llámese, por ejemplo, en Moisés, cuando Dios manda las plagas en Egipto, ¿no? Es un Dios que no se anda con juegos. Si le desobedecen, si se ponen en contra de él, Dios castiga, ¿no? Y protege también, ¿no? Protege a su pueblo, protege a quienes están con Dios, ¿no? Pero también, aparte de esta parte fea, ¿no? Dios es un Dios que bendice. Por ejemplo, tenemos a Abraham con el pacto, ¿no? A José, que lo puso de primero, ¿no? A Moisés, que le dio la responsabilidad de comunicar los mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Es un Dios que pone a líderes, ¿no? Es un Dios que te pone por lo alto, si tú lo sabes. Entonces, sirve mucho, o sirvió mucho en aquel entonces, poder retransmitir todas estas cosas. Tenemos a un Dios bueno y a un Dios recto. Es lo que quería agregar. Bien, bien. Precioso tu aporte, Brenner. He estado apuntando aquí los aportes de J, de Edgar, de José, ¿cómo se llama? De Noé, ¿no? Son importantes y verdad de que quiero felicitarlos porque están haciendo aportes muy importantes y preguntas muy, muy concernientes, ¿no? Y creo que si seguimos así, trabajando todos en conjunto, de poder aportar, de poder perfeccionar la idea, porque eso me permite a mí aprender de ustedes. Ustedes me inspiran ideas. Quizá ustedes no se den cuenta, pero yo aprendo de ustedes, ¿no? Y mientras ustedes sean de un aporte lógico, de un aporte sensato, eso a mí me conviene porque va a enriquecer más o va a pulir más el poco conocimiento que tengo en cuanto a las materias. Así que les felicito por ese aporte que están haciendo, que va más allá de mis expectativas. Mañana vamos a continuar con la tradición oral después de la Torá, o sea, la Torá oral, ¿no? Y después, como agarró un punto Brenner en cuanto a que sabían ciertas hipérboles en la tradición, ciertas exageraciones, ciertas desviaciones, que fueron precisamente los motivos por los cuales que la neta tenía que estar escrita en un papiro o un palimpsesto o una superficie, etcétera, ¿no? Eso vamos a verlo con el transcurso de los días. Así que tengan una buena noche, si es que pueden dormir, porque se van a quedar hasta madrugada, por eso, no, masticando un poco del asunto que estamos haciendo, para continuar mañana, porque ya mañana comenzamos con las tareas, ¿no? Porque ya muchas vacaciones ya tienen ustedes, ya hay que a escribirse lo que hemos aprendido y sí, dime. Creo que ya es hora de que utilicemos el campus virtual que tenemos. Ya pues siendo que hubo un inconveniente ahora, ¿no? Pero mañana ya vamos a utilizar el campo virtual para que todos estén trabajando con las tareas que vamos a poner. Sería bueno, pastor, que el día de mañana, si es que no puede ilustrar un poquito en cuál era la forma, porque tenían, había una tradición también como ellos, o como los ancianos transmitían las tradiciones o contaban al pueblo. No sé si habrá leído al respecto de eso. Sí, pero yo he tratado de condensar, ¿no es cierto?, los puntos más importantes. Hay muchos puntos importantes también, pero eso implicaría más tiempo de exposición. Poder narrarlos, poder compartirlos, unas 2-3 horas. Entonces tenemos el tiempo muy limitado. Pero sacamos Pero para eso están ustedes que también pueden leer adicionalmente para presentar sus aportes y enriquecer el tema. Claro. Yo no solamente soy el que va a poner, ustedes también tienen la capacidad de concretizar una idea, exponerla. Para eso es el tema. Todos vamos a aprender. Aquí el profesor es el Espíritu
Santo. Acá todos aprendemos de todo, por si acaso. ¿No? Así Amén. que estudien y traigan su aporte. Aliméntenme, ilústrenme, instruyanme. Te lo voy a agradecer mucho. Bueno, Brene, gracias por tu participación, hermano. Te esperamos mañana. También gracias a los hermanos presentes, a Neil, a Edgar, a José, a Noé, a Jod y a otros hermanos que no están en la pantalla. Que Dios les bendiga y será hasta el día de mañana. Gracias. Dios le bendiga, pastor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones, pastor. Bueno, Bendiciones para todos. Cuídense.